Nadie en esa sala la miraba. No porque fuera fea, ni porque hiciera ruido, ni porque molestara. La ignoraban por costumbre, como se ignora una lámpara encendida en la esquina. Pero bastó una frase en árabe para que todo quedara en silencio, y para que la mujer que limpiaba el vidrio entendiera algo que los trajes caros no entendieron. Allí se estaba negociando con mentiras. Si alguna vez a usted lo han tratado como si no existiera, escribe en los comentarios en qué momento decidió dejar de pedir permiso para ser visto. Y si quiere más historias así, dele me gusta y suscríbase. A veces una sola decisión cambia la vida, y a veces esa decisión llega cuando usted menos lo espera. Valeria entró a la sala de juntas con el mismo cuidado con el que se entra a una iglesia vacía. No por respeto a la empresa, sino por hábito. Aprendió que moverse sin ser notada era una forma de no meterse en problemas. Llevaba el uniforme negro y blanco, un atomizador con limpiador, 2 paños doblados en la mano y una pequeña libreta que usaba para apuntar lo que le pedían, porque en su mundo los detalles se pagaban caro. Un vidrio mal secado, una marca en una mesa, un gesto de fastidio del jefe de piso, y ya estaba otra vez la misma. A esa hora, la empresa era una coreografía de prisas. El pasillo olía a café recién hecho y a perfume caro. Valeria venía de limpiar el área de recepción cuando la supervisora la detuvo con un movimiento rápido de la barbilla. La sala grande, los de dirección ya van para allá. Limpie el cristal de la pared, por favor. Rápido. Valeria asintió sin hablar. No por sumisión, sino por economía. A veces la respuesta más corta era la más segura. Empujó la puerta de vidrio, entró, y lo primero que sintió fue el frío del aire acondicionado y la luz blanca que no perdonaba nada. Mesa larga, sillas de cuero, una pantalla enorme al fondo, jarrones decorativos que nadie tocaba. El tipo de lugar donde todo estaba diseñado para impresionar y para recordar quién mandaba. Empezó a limpiar la pared de vidrio con movimientos pequeños, casi silenciosos. Había aprendido a trabajar sin hacer olas, como si el aire pudiera regañarla. Mientras pasaba el paño, escuchó pasos en el pasillo. El sonido de los zapatos de suela dura, de prisa, de autoridad. Entraron los primeros ejecutivos. Eran hombres y mujeres con trajes impecables, relojes brillantes, voces altas. Hablaban de porcentajes, de margen, de sinergias, de cerrar antes del trimestre. Valeria no levantó la mirada. Aún así escuchaba. No por chisme, sino por entrenamiento. Cuando usted crece aprendiendo a leer el ambiente para sobrevivir, el oído se vuelve una herramienta. Uno de los directivos, el director general, Federico Salgado, iba dando instrucciones como si repartiera piezas de ajedrez. Acuérdense, esto no es una compra, es una alianza. Y se lo repetimos las veces que haga falta. Si pregunta por el precio, hablamos de visión. Si pregunta por control, hablamos de confianza. Y si se pone duro, le recordamos que nosotros somos la entrada a este mercado. Alguien rió con esa risa que no está hecha para la alegría, sino para el acuerdo. Además, con el traductor que conseguimos, no se va a poner fino con los matices, dijo otro, en voz baja, pero no tanto. Valeria siguió limpiando. No le gustó el comentario. Le picó como una astilla. Llegó el traductor unos minutos después. Se llamaba Bruno, era joven, llevaba ojeras profundas y una carpeta que abrazaba como si fuera un escudo. Sonreía demasiado. Esa sonrisa de quien quiere parecer tranquilo mientras por dentro está pidiendo auxilio. Federico lo recibió con palmadas rápidas en el hombro. Usted tranquilo, Bruno.
Nada más traduzca lo necesario. Aquí el que manda es el mensaje, no la gramática. Bruno asintió. Tragó saliva. Miró la sala como si buscara una salida. Valeria, mientras tanto, terminó una esquina del cristal, guardó el paño, cambió al otro. Se dijo que en cuanto empezara la reunión, ella saldría. Solo faltaban unos toques, solo un minuto más. Siempre era solo un minuto más. Entonces la puerta se abrió de verdad. No fue un simple entrar. Fue como cuando entra alguien y el espacio se reorganiza alrededor. El aire cambió. Las voces se apagaron solas, como si alguien hubiera bajado el volumen. El jeque entró acompañado por 2 asistentes. Alto, postura recta, calma de quien no necesita demostrar nada. Vestía una túnica clara e impecable, y su barba, recortada con precisión, le daba un aire sobrio. No traía esa mirada de superioridad que algunos esperaban. Traía algo peor, una mirada que evaluaba sin prisa, como si estuviera acostumbrado a tomar decisiones con consecuencias reales. Federico dio un paso al frente con su mejor sonrisa. «Bienvenido». «Es un honor». Bruno se adelantó rápido, casi tropezando con su propio entusiasmo. Asalá, intentó. El jeque lo miró un segundo, no con burla, con paciencia medida. «Asalamu aleikum», dijo con claridad. Bruno tradujo de inmediato, demasiado rápido. «Dice hola». Valeria sintió un tirón en el estómago. No porque la traducción fuera incorrecta en términos generales, sino por lo que omitía. Ese saludo tenía peso. Era más que un hola. Era un inicio con respeto, un modo de poner el piso bajo los pies. Y Bruno lo aplastó como quien pisa una carta sin leerla. Federico invitó al jeque a sentarse. El jeque no se sentó todavía. Se quedó de pie, mirando los documentos sobre la mesa, y dijo varias frases en árabe. Su tono era firme, contenido, con un filo que no se veía desde lejos, pero se sentía. Bruno volvió a traducir, como quien corre detrás de un tren. Pregunta por la logística y que está dispuesto a escuchar sus propuestas. Valeria apretó el atomizador contra el pecho, cerró los ojos un instante. No era eso, en absoluto. El jeque había dicho algo más cercano a: «He venido a escuchar una propuesta seria, respetuosa y preparada. Si me ofrecen humo, me voy». Valeria lo supo porque el árabe no era un adorno en su vida, era una parte. Años atrás, cuando todavía estudiaba y creía que los idiomas eran una escalera, eligió esa lengua por una mezcla de fascinación y terquedad. Le gustaba la música del árabe, su precisión, sus matices, pero la vida no le dio el puesto de traductora, le dio el uniforme de limpieza. Y ahora, en esa sala, ese idioma volvía a ella como un reclamo. Federico empezó a hablar con seguridad. «Nuestra compañía tiene la infraestructura, el talento local, los contactos. Lo que proponemos es simple. Ustedes invierten, nosotros operamos y todos ganamos». Bruno iba traduciendo a trompicones. El jeque escuchaba, no interrumpía, pero su quietud era de esas que no son paciencia, son cálculo. Luego el jeque volvió a hablar, esta vez más directo. Dijo una frase breve, y en ella había una palabra que, en boca de alguien como él, sonaba como una puerta cerrándose. Bruno tradujo, y Valeria sintió que el aire se volvía más pesado. Dice que está abierto a discutir el precio si mostramos
voluntad de colaboración. Valeria tragó saliva. La traducción ya no era un error, era una máscara. El jeque había hablado de ofensa, de falta de preparación, de una oferta que era la mitad de lo que correspondía, de una falta de respeto disfrazada de formalidad. Valeria lo entendió porque lo dijo con esa mezcla de control y dureza que no se confunde. Y lo peor era ver cómo los ejecutivos asentían, tranquilos, como si acabaran de recibir un cumplido. Ahí fue cuando el jeque movió la mirada por la sala. Sus ojos pasaron por los trajes, por los relojes, por las carpetas, y se detuvieron en Valeria. Valeria sintió que el corazón se le iba a los talones, no porque lo hubieran descubierto espiando, sino porque se dio cuenta de algo brutal. En esa sala, la única persona que estaba escuchando al jeque de verdad era ella. El jeque dijo una frase corta en árabe, dirigida a ella. No a Federico, no a Bruno, a ella. Bruno intentó suavizar, como siempre, sin mirar a Valeria. Pregunta si puede empezar la reunión y que la señora de limpieza salga. El jeque giró la cabeza hacia Bruno y en sus ojos apareció por primera vez algo más que calma, un fastidio limpio, como cuando uno ve que alguien está estropeando algo importante. Dijo algo breve, con un tono que no admitía discusión. Bruno se quedó quieto, como si lo hubieran dejado sin suelo. El jeque volvió a mirar a Valeria. Su voz bajó un poco, pero se volvió más clara, más intencional. ¿Usted entiende árabe? La sala se congeló. Federico frunció el ceño. Alguien dejó de respirar por un segundo. Valeria tuvo un impulso viejo. Hacerse pequeña, negar, salir rápido, no meterse. Ese impulso se había convertido en su piel, pero debajo de esa piel había otra cosa. Una voz que llevaba años esperando un momento real. Valeria no caminó hacia adelante. No hizo discurso, no pidió permiso. Levantó la mirada y respondió con firmeza controlada, con esa formalidad que no era servil, sino exacta. Sí, señor. No entiendo. Bruno se puso pálido. Federico abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Uno de los gerentes miró a otro como si acabaran de ver una grieta en el techo. El jeque sostuvo la mirada de Valeria. Su expresión cambió apenas. Se fue el fastidio. Apareció interés. No un interés simpático, un interés profesional, de alguien que encuentra, por fin, la herramienta que necesita. Hable, dijo en árabe con suavidad. ¿Dónde aprendió? Valeria sintió la garganta seca, pero su voz no se quebró. Estudié en la universidad y después seguí por mi cuenta. Respondió también en árabe, con un registro correcto, sin exageraciones. No era perfecta, pero era limpia. Y era honesta. El jeque asintió. Entonces, por primera vez, habló en español, con un acento leve pero claro, como quien no quiere depender del puente de nadie. Ella traducirá, solo ella. Federico se rió nervioso. Bueno, es decir, ella es parte del personal de limpieza. El jeque lo miró sin levantar la voz. Ella es la única que me entiende y la única que no me está cambiando las palabras. Hubo una pausa incómoda. De esas pausas donde todos sienten que algo se rompió, pero nadie quiere admitirlo en voz alta. Valeria miró sus manos. Todavía tenía el atomizador. Todavía olía a limpiador. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo no se sintió pequeña.
Se sintió presente. Federico murmuró algo al asistente de recursos humanos. En cuestión de minutos, alguien apareció con un saco negro, una blusa neutra, un pantalón que le quedaba un poco largo, un conjunto prestado que parecía decir: ahora sí le vamos a permitir existir. Valeria se fue al baño, se cambió rápido, se miró al espejo. La misma cara, los mismos ojos, pero algo distinto en la postura, como si la espalda recordara de golpe para qué estaba hecha. Cuando regresó, la sala no era la misma. Los mismos muebles, sí, pero la energía se había movido. El jeque se sentó y sin más empezó a hablar. Valeria tradujo, y lo hizo como se traduce algo que importa, no solo el sentido, también el tono, no solo las palabras, también la intención. El jeque preguntó por la preparación, por los números reales. ¿Por qué la oferta era tan baja? ¿Por qué hablaban de alianza cuando en los papeles se veía control total? ¿Por qué insistían en visión cuando lo que faltaba era honestidad? Federico intentó responder con frases elegantes. Valeria tradujo esas frases también, pero no las maquilló. No les agregó perfume, las dejó tal cual. Y en esa precisión la estrategia empezó a desnudarse sola. Uno de los gerentes, Iván, intervino con tono amable. Estamos buscando un punto medio, un acuerdo beneficioso. No queremos que se sienta presionado. Valeria tradujo. El jeque sonrió apenas. Una sonrisa sin alegría. Presión no es lo que siento, respondió. Lo que siento es que ustedes creen que yo no entiendo, y eso es una falta de respeto. Valeria transmitió esas palabras con cuidado, sin subir el volumen, pero sin quitarles filo. El traductor Bruno, sentado ahora en una esquina, evitaba mirar a nadie. Se frotaba la nuca, como si quisiera borrarse. Las horas avanzaron. La reunión, que iba a ser un paseo para la empresa, se volvió un examen. Cada vez que alguien intentaba adornar, el jeque pedía precisión. Cada vez que alguien hablaba de potencial, él pedía cifras. Cada vez que alguien intentaba suavizar una condición abusiva, él la repetía en voz alta para que sonara como era. Valeria traducía todo, y en cada frase sentía algo extraño, una mezcla de miedo y alivio. Miedo por estar en el centro, alivio por no estar mintiendo. En un receso, el jeque se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad estaba gris, con ese ritmo de oficina que no se detiene. Valeria se quedó a unos pasos, esperando indicaciones, como todavía se espera cuando uno ha pasado años obedeciendo. El jeque habló en árabe, bajando la voz. Usted escuchó todo desde el principio. ¿Ellos son sinceros? Esa pregunta no era para la mesa, era para ella, para su criterio, para su juicio. Valeria sostuvo el silencio un instante, no por drama, sino por responsabilidad. Todavía no, respondió en árabe, pero quieren parecerlo. El jeque soltó una exhalación corta, casi una risa contenida, no de burla, de reconocimiento. Eso pensé. Regresaron a la mesa. Federico parecía más cansado. No estaba acostumbrado a que alguien le sacara el guión de las manos. Podemos ajustar, dijo. Podemos revisar. El jeque asintió. Ahora sí, estamos hablando. La negociación cambió de tono. Se volvió real. Y cuando una negociación se vuelve real, se revela algo más que números. Se revela carácter. Valeria vio cómo algunos ejecutivos al fin empezaron a escuchar. No por ética,
sino por miedo a perder el trato. Pero aún así, escuchar era mejor que fingir. Al final de la tarde, Federico cerró su carpeta con gesto forzado. Creo que avanzamos. Podríamos continuar mañana. Valeria tradujo. El jeque respondió algo que, en árabe, sonó tan claro como un sello. Mañana quiero que ella esté aquí, como mi traductora. Solo ella. Federico parpadeó. Claro, si ella acepta. Valeria sintió que el cuerpo se le tensaba. Aceptar significaba salir del lugar donde era invisible. Y salir de lo invisible no era solo un ascenso, era un riesgo. Porque lo invisible, aunque duele, también protege. El jeque miró a Valeria, esta vez sin prisa. Usted decide, dijo. Pero hoy usted hizo lo que pocos hacen. Dijo la verdad, en una sala donde todos pagan por escuchar lo que les conviene. La reunión terminó. Los ejecutivos salieron en grupos, hablando en susurros. Algunos miraban a Valeria con curiosidad, otros con irritación, otros con ese tipo de respeto incómodo que solo aparece cuando alguien rompe una jerarquía sin pedir permiso. Valeria se quedó recogiendo papeles por costumbre. De repente el jeque se acercó. Usted salvó esta reunión, dijo en español con calma. Valeria bajó la mirada, instinto. Yo solo traduje. El jeque negó con un gesto leve. No, usted tradujo y no traicionó. Eso es distinto. Sacó una tarjeta. No era de papel común, era rígida, elegante, con letras sobrias. Se la ofreció como quien ofrece una llave. Mañana, a las 9 de la mañana. Si usted viene, empezamos de nuevo. Pero esta vez, en serio. Valeria tomó la tarjeta, sintió el peso pequeño en la mano. Y también sintió algo raro, una posibilidad. Cuando el jeque se fue, uno de los ejecutivos murmuró creyendo que nadie lo oía. Increíble. Una limpiadora. El jeque se detuvo, se giró. Y con una serenidad que hizo que todos se quedaran quietos, dijo: Increíble no es su uniforme. Increíble es que ella fue la única persona aquí que escuchó. Luego se fue sin más. Valeria se quedó sola en la sala. El vidrio que había limpiado al inicio estaba impecable. Pero ahora ella veía otra cosa en ese reflejo. Veía a alguien que llevaba años preparándose sin que nadie se lo pidiera. Y veía, también, el precio de haber aceptado ser invisible por demasiado tiempo. En el camino a casa, Valeria no sintió victoria, sintió vértigo. Porque la vida no cambia con aplausos, cambia con decisiones que dan miedo. Esa noche casi no durmió. No por emoción romántica, no por fantasías, por preguntas. ¿Qué pasaba si la usaban como un símbolo y luego la tiraban? ¿Qué pasaba si fallaba? ¿Qué pasaba si mañana, frente a todos, su voz temblaba? En algún momento, cerca del amanecer, se levantó, se preparó un café, se sentó en silencio y miró la tarjeta una vez más. Recordó el primer minuto en la sala. Ella limpiando vidrio, invisible. Recordó la frase en árabe que Bruno destrozó con un hola. Recordó la mentira repetida con sonrisa profesional. Y recordó algo que le dolió más que la arrogancia. El hecho de que nadie había notado que ella estaba allí hasta que fue útil. Ahí entendió su propia trampa. Llevaba años esperando que alguien la descubriera por bondad. Pero el mundo no funciona así. El mundo la había dejado de mirar porque ella misma había aprendido a agachar la mirada primero. A la mañana siguiente, Valeria llegó temprano, no con uniforme, con ropa sencilla, formal.
neutra, no para parecer otra cosa, sino para no darle excusas a nadie. Cuando entró al edificio, la recepcionista la miró 2 veces, como si su mente tuviera que actualizar una información. ¿A quién busca? Valeria respiró hondo. A dirección. Tengo reunión, lo dijo con naturalidad. Y ese detalle, en un lugar donde todos compiten por sonar seguros, fue un golpe silencioso. En la sala de juntas, Federico ya estaba allí. Esta vez su sonrisa era más tensa. El jeque llegó puntual. Miró a Valeria, asintió. Buenos días. Valeria respondió con formalidad. Buenos días, señor. La reunión empezó distinta. No porque todos fueran mejores de repente, sino porque ahora había una presencia que no podían ignorar. La verdad traducida sin maquillaje. Valeria se movía entre idiomas como quien camina por un puente que conoce desde niña. Traducía, sí, pero también escuchaba, y ese escuchar era su poder real. A mitad de la mañana, Federico intentó recuperar el control con una frase elegante. Estamos dispuestos a ser flexibles. Queremos construir una relación de largo plazo. Valeria tradujo. El jeque respondió de inmediato. Flexibilidad no es un favor. Es el precio de la honestidad cuando uno empezó mal. Valeria tradujo. Federico apretó los labios. Las horas pasaron. Al final, el acuerdo se ajustó. No fue perfecto. No fue un cuento de hadas. Fue algo más raro y más valioso. Fue un acuerdo en el que ambas partes entendieron exactamente qué estaban firmando. Cuando el jeque se levantó, se despidió con respeto. Gracias, le dijo a Valeria, en árabe, con una cortesía que no era teatro. Valeria respondió igual, y cuando la sala se quedó vacía, Valeria miró otra vez el vidrio. El mismo vidrio del inicio, pero ahora el reflejo no era el de una sombra. No se convirtió en directora en un día. No apareció una música épica. No se borraron los años difíciles. Pero algo sí cambió. Valeria dejó de pedir permiso para existir. Dejó de esconder lo que sabía para que otros no se sintieran incómodos. Dejó de aceptar que su valor dependiera del uniforme que alguien le daba. Y ahí, en esa repetición silenciosa, la misma sala, el mismo vidrio, la misma luz blanca, entendió el sentido de la frase que la había despertado desde el principio. No era el árabe lo que cambió su vida, sino la decisión de no permitir que otros lo usaran para mentir. Porque a veces la vida no se transforma cuando alguien le da una oportunidad a usted. Se transforma cuando usted deja de traicionarse para encajar. Si al inicio la ignoraron como si fuera parte del mobiliario, al final la recordaron por lo